Bueno, y el título de este mensaje en esta mañana es 3 estaciones. 3 estaciones. ¿Sí son 3 o son más? ¿Cuántas son? ¿Cuántas estaciones son? ¿Seguro? ¿Cuántas estaciones son? ¿Cuántas estaciones son? 3. ¿Sí? Si hablamos en este tiempo de Semana Santa, ¿cuántas estaciones son? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Sí, que no éramos buenos católicos. Si hablamos del tiempo, sí, son 4. Pero hoy voy a hablar de 3 estaciones. Y estación tiene que ver también con la palabra estado. ¿Sí? Un estado, una condición, una situación. Esa palabra se vuelve muy común si la aplicamos a diferentes circunstancias de nuestro entorno. Por ejemplo, oímos mucho sobre las estaciones de Transmilenio. Entonces, ¿cómo lo podemos asociar a una estación, estaciones del tren, en fin? No es que estaba en la estación. La estación es como un lugar, ¿cierto? Generalmente puede ser de espera, donde se mueven diferentes ambientes, ¿sí? Todos tienen, digamos, un fin común, están esperando algo que es común para todos, ya sea un transporte. Si hablamos de las estaciones del tiempo, verano, invierno, primavera, también es un tiempo donde las circunstancias, la atmósfera, el estilo de vida, la forma de vestir, las condiciones son diferentes de una a otra, o sea, hay cambios, ¿sí? No es lo mismo como una persona en invierno se viste a como se viste en primavera o en verano. No es la misma situación de pronto de pasear, de vacacionar a una persona que está en invierno a una que está en verano. Es diferente. En el verano se va a la playa, en fin, en el invierno prácticamente se tiene que estar resguardado y con calefacción, en fin. El punto ¿cuál es? ¿Y qué es lo común? Que cualquiera que sea la estación siempre mueve una gran cantidad de personas. Usted escucha las estaciones del metro, por ejemplo en Medellín, o de estos, como aquí en Panache la tenemos, ese lugar donde hay una reunión con un propósito, un fin común que nos mueve, que nos impulsa absolutamente a todos. Y eso nos va a identificar a nosotros hoy también espiritualmente a través de esta enseñanza, que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que lo analicemos hoy. El Señor, pues, más que nadie, nos conoce, sabe nuestra condición y situación, y Él siempre, siempre, siempre tiene, quiere y espera lo mejor para nosotros. Y por eso, dentro de este contexto que les estoy hablando, espera que estemos en la mejor estación. Pero quizás hoy podamos identificar con la ayuda del Espíritu Santo que de pronto no estamos en la estación correcta y que necesitamos movernos y necesitamos tomar correctivos, porque si no las consecuencias, cada estación tiene consecuencias, así como puede tener propósitos, también puede tener consecuencias, y el Señor espera que nosotros estemos bien alineados correctamente con Él en la estación para que podamos recibir el bien, las buenas noticias, las grandes cosas. Porque si no estamos en la estación correcta, si no estamos en el tiempo correcto, en la condición correcta, quizás puedan venir esas grandes cosas, pero no las vamos a recibir porque estamos como la propaganda de una entidad bancaria en el lugar equivocado. Cuando debimos estar donde debemos estar, no estuvimos. Haciendo un paréntesis de esto, damos gracias a Dios por lo que el Señor ministró el jueves. El jueves el Señor hizo grandes cosas. El Señor ministró de una manera maravillosa. Por eso no podemos perdernos esos tiempos, esos momentos, ¿sí? Las invitaciones que Él nos hace, mis amados, son de no tener un poco, sino darles el realce, la importancia, de darles el lugar, de darles, Dios mío, de dejar que verdaderamente el Señor, no de palabras sino de acción, entienda que Él es mi prioridad y que estoy ansioso, que estoy hambriento. El Señor nos dio esa palabra aquí a la iglesia: bienaventurados los que tienen hambre y sed, yo los saciaré. Y el Señor sacia, pero para el que tiene hambre y sed, y se lo demuestra, no solo de palabras. Cuando dice yo tengo hambre y sed de ti, pero está comiendo y bebiendo en otros lugares, en otras fuentes, bajo otras circunstancias, ¿cómo se va a saciar? Entonces,
tenemos que entender que la estación es importante para nosotros y estar en la estación que a continuación vamos a estar analizando, porque allá nos quiere todos el Señor en esa estación, esperando con un propósito, con un fin y con una motivación correcta. Amén. Entonces, la primera estación la encontramos acá. Ahorita vamos a pasar a otro texto porque vamos a regresar, pero la primera estación está aquí. Dice San Marcos capítulo 11, versículo 7. Dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Versículo 8. También muchos, ¿sí ven? Muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Qué era el factor común que se estaba viviendo en ese momento? ¿Cómo tú lo puedes identificar? ¿Qué es lo que apreciamos en toda esta mucha gente? ¿Qué era la motivación que tenían? De celebración, de fiesta, de gozo, de alegría, de una esperanza que se estaba materializando, como hablamos, de que viniera ese libertador a quebrantarles ese yugo romano de impuestos y de muchas otras órdenes que tenían que cumplir para agradar al imperio romano. Y por eso aquí en el versículo 10 dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¿Por qué lo asocian con David? Porque fue el que vino a romper el yugo del miedo, del terror, del temor de los filisteos, dándole una gran victoria y libertad a Israel cuando derrotó a David. Era un tiempo, era una estación, era un momento de muchedumbre, de grandes guerreros que estaban atemorizados, miedosos, con un hombre de 3 metros que desafiaba a pelear a uno solo. Nadie se le medía. Y David vino y por la palabra derrotó a este hombre y vino libertad. Y ellos pudieron pasar a señorearse de los filisteos. El Señor los entregó. O sea, hubo un cambio de vida, de circunstancias, de estilo. Y por eso cuando ven al Señor Jesús, lo asocian con ese mismo tiempo, ese momento donde las cosas van a cambiar, los yugos se van a romper. Y la gente estaba feliz, estaba contenta, estaba dichosa. Entonces ellos estaban en una estación emocional. La primera estación es una estación emocional, o sea, de emociones. Y estas emociones giraban en torno, como te digo, a esta esperanza que ellos tenían en el Señor. Había motivo de gozo, de fiesta, de celebración por lo que se veía venir. Cuando el Señor pone sus mantos sobre este pollino y se sube, dice que ellos también se despojaron de sus mantos, se despojaron de sí mismos, o sea, se rindieron a Él, ¿sí? Como diciendo: cuenta también conmigo en este tiempo, lo vamos a apoyar, aquí va a ser grandioso, esto va a ser tremendo, esto va a ser maravilloso. Y estuvieron ahí dispuestos y estuvieron ahí atentos a lo que se veía venir. Las emociones estaban ahí como factor determinante en medio de este momento. Era un momento espectacular. Pero ¿qué sucedió después? Miremos ahí mismo, unas páginas adelante, en Marcos capítulo 15. Vamos a solo analizar Marcos para no estar ahí. Marcos capítulo 15, versículo 12. Mira lo que sucede. Marcos 15, 12. Dice: respondiendo, Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos, ¿qué? Gritaban aún más. ¿Qué gritaban? Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese.
En la estación de las emociones, emocional, ¿qué gritaban? ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana a las alturas! ¡El reino del Padre! ¡Hosana! Felicidad, contento. Pero unos pocos días más adelante, ¿qué estaban gritando? Crucifícale. ¿Qué pasó? ¿Serían los mismos que gritaban Hosana, los mismos que después gritaron crucifícale? Yo pensaría que si no todos, una gran parte, buena parte de ellos estaban ahí. Porque la Biblia me enseña a mí que el que vive emocionalmente es como las olas, es inconstante en sus caminos. O sea, casi como las personas que ya nunca bipolares, a veces está positivo, después cambia a negativo, en veces sí y en veces no, digo un amigo. A veces está en on y a veces está en off. A veces está enchufado, prendido, a veces está apagado por el piso. Esa es la persona emocional. Y la persona emocional vive, como te he explicado muchas veces, de sus sentidos, de la vista, del olfato, de la boca, del tacto. De eso vive. Y eso va a influenciar su comportamiento, su voluntad. Recibe esa influencia. En este tiempo emocional yo creería que aún muchos de los que estaban ahí quizás no sabían acerca mucho del Señor Jesucristo, pero por la parte emotiva de la gran mayoría se dejaron arrastrar, porque las emociones mueven a otros, los empujan a otros. No sé si tú has visto un video de un tipo, es un experimento social que precisamente en una estación como del metro, y él lleva unos audífonos y está mirando como tal vez como un chiste, y empieza a reírse pero a carcajadas, mirando allá y ¡juá, ríase! Y todo el mundo que va con sus pensamientos en una cosa, en otra, pero esa risa en él empezó a contagiar a todos los que iban ahí. Llámese hombres, mujeres, a todos, y lo miraban y la risa los empezó, y empezaron a reírse, no sabían por qué, pero todos se reían de escucharlo reír a él. Pero esas risas y en un momento todos carcajeándose ahí dentro, pero no sabían, por eso así se mueven las emociones. Quizás muchos no están ahí, Hosana, no, este es, y eso, no, este es el libertador, este es el Hijo, la promesa, está la esperanza, ¡ay, sí! Hosana también, y ven, movidos por eso, emocionalmente, por sentimientos, movidos así. Y entonces muchos de esos pasaron de la estación de la emoción a la estación de la religión. La segunda estación. Pues vamos rápido. ¿Segunda estación? La segunda estación es la religión. ¿Por qué? Porque la religión es aquella que manipula, que controla y que domina. Dentro de esta estación de la religión podemos hablar de las costumbres y tradiciones pasadas o antiguas, que generalmente son ejecutadas por personas de autoridad. No solamente estamos hablando de religiosos, estamos hablando de padres, de abuelos, son personas de autoridad las que sostienen la religión. ¿A qué voy con esto, iglesia? Que muchas personas, cuando venimos a Jesús o cuando vienen a Jesús y lo hacen emocionalmente, por una emoción, por algo que vio, por algo que escuchó, por algo que sintió, muy fácilmente pueden caer nuevamente en la religión o en la religiosidad. Bien sea la tradición de la cual el Señor nos rescató, o bien sea la religión que yo empiezo a hacer a mi manera. Ponemos nuestra propia religión, o sea, nuestra propia forma o manera de relacionarme ahora con Dios. Me relaciono con Dios ahora por mis condiciones, como yo quiero, porque me quiero sujetar primero a mi entorno, a la disposición del tiempo, a la disposición de mis estados de ánimo, si estoy bien, si estoy feliz, si estoy esto, voy, oro, leo, me congrego, pero si no, si hay otra cosa por encima, pues eso gana. Y yo lo primero que hago es, el Señor comprende y entiende, y empiezo a justificarme delante de Él. La religión, hermano, cuando nosotros no tenemos la convicción correcta, nuestro corazón vuelve y lanza sus tentáculos. Y si emocionalmente la persona estaba exaltando, escuchando al Señor,
la religión fácilmente lo puede nuevamente envolver y caer en las tradiciones y costumbres. De eso hablábamos el jueves respecto a las ataduras que se traen y de cómo muy fácilmente se vuelve el corazón a inclinarse, decíamos, a las adicciones, a los pecados del corazón como la ira, el rencor, la falta de perdón, la envidia, la codicia. Cristianos emocionales que siguen al Señor por emociones e inclinan nuevamente su corazón a prácticas ocultistas, nuevamente a que vayan y me recen, a caer en agüeros, en adivinación, en fin, muchas otras cosas. Y otros son inclinados a la parte emocional y mental como depresión, ansiedad, miedos, complejos o aún todavía lazos con el pasado que cuesta soltar. Todo eso son ataduras y todo eso está en la religiosidad. El Señor a muchos los ha libertado, pero vuelven y se atan a través de este sistema religioso. La influencia de estos hombres contaminó a todos, porque fueron los religiosos, como te digo, la autoridad, los que empezaron a influenciar en los demás y todos empezaron a gritar: crucifícalo. En otros términos, iglesia, una persona que cae en la estación de seguir, de escuchar al Señor emocionalmente, muy fácilmente después también lo va a crucificar con sus acciones, lo va a crucificar con su estilo de vida, lo va a crucificar con su comportamiento, lo crucifica aún con su forma de hablar, está crucificando. Y más cuando se levantan quizás autoridades para decirle: ¿cómo? Usted no va a ir con el ramo allá, usted es que es lo que le está pasando, y uno no, es que, ¿cómo se le va a ocurrir usted que no? Y no sé qué, mira, aquí le trae un ramito y este lo compré precisamente para usted, y uno, bueno, sí, ojalá no me da para aquel pastor o la pastora. Ya te lo digo, eso no se trata de hombres, se trata de Él. Y al Señor no se puede seguir emocionalmente, al Señor no se puede seguir cuando estoy bien. Esta gente veía en el Señor Jesucristo una esperanza y por eso estaba así. Pero cuando esa esperanza no se materializa, cuando quizás el Señor no cumple tus expectativas, cuando quizás el Señor no cumple en el tiempo que tú quieres la petición que tú le has hecho, ¿cómo te sientes? Muchos lo crucifican. Crucificarles también, darle la espalda. Quizás no hagas nada en contra, pero solo a tu actitud para con Él lo estás crucificando. Nosotros en la casa lo vemos, yo también a veces lo practico. Y es el ejemplo que te voy a poner. No sé si tú lo has vivido, el látigo de la indiferencia. ¿Sí? Una vez a uno de mis hijos me dijo eso. Y él expresó y dijo: a mí lo que más me duele es que mi papá me deje de hablar. Yo creo que él podría decir: soporto un juguetazo, un correazo, pero que me hable, a que me deje hablar. Eso es para él tremendo. Y a veces uno lo practica así cuando uno está como que hay cosas que no le gustan, que no están bien. A veces hablo con mi esposa. Cuando ella aprende, ya sabe que hay algo que pasó. Y como yo a veces soy introvertido, yo hablo aquí en la iglesia, pero en la casa a veces soy más callado. El introvertido es aquel que le cuesta expresar, que le cuesta decir: venga, hablemos, esto que pasó a mí, esto no me gustó, esto es así. No, simplemente no lo determina. Entonces ahí algo está pasando. Entonces, como ella tiene un temperamento diferente, le dice: venga para acá, ¿qué fue lo que pasó? Venga, no sé qué. Y eso duele, ¿cierto? Si usted alguna vez ha experimentado el látigo de la indiferencia, eso duele. Que no lo determinen, que le dejen de hablar, que hagan de cuenta que usted no está ahí. Mi hijo me decía eso. Escucha, eso mismo es lo que aplicamos con el Señor Jesucristo. Cuando tú le aplicas a Él el látigo de la indiferencia, no lo tienes, no lo determinas, no lo buscas, no le hablas. ¿Cómo crees que Él se siente cuando Él le entregó todo por ti? Cuando lo dio todo por ti y tú sencillamente das la espalda en tu añadidura, en tus ocupaciones, en tu religiosidad, creyendo que tienes un Dios, pero que no te relaciona con Él. No se relaciona con Él. En varias conversaciones que hemos tenido con algunas personas y familias,
por experiencia propia yo les he contado que en mi experiencia que he tenido hasta el día de hoy, donde yo más veía separaciones de parejas, es en el gremio transportador. Porque en el gremio transportador, el hombre se va con su carro, así como puede durar 3 días en volver a la casa, puede durar 5, 7, 10, 12, 15 días y a veces hasta más. Entonces hay un látigo de indiferencia, indirectamente, pero lo hay. Y mientras haya ese distanciamiento, esa espalda, que él está por allá, no está, aquí pueden suceder muchas otras cosas. Y en el gremio transportador se ve mucho eso, de parte y parte, tanto la que quedó de pronto en casa solita, como el que está por allá en la aventura también. Y se ve mucho, yo lo veo mucho. De esas personas así se ve mucho, porque es importante la comunión, la coinonía, el estar ahí. Hermano, con el Señor es lo mismo. Con el Señor es lo mismo. No en vano, uno de los propósitos por los cuales cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, la oración modelo fue el Padre Nuestro. Y la directriz, la columna vertebral, es una relación y comunión diaria con Él. Más que las palabras, es la comunión con el diario, por encima de todo. Porque en la comunión diaria tengo la oportunidad no solamente de darle gracias, sino también de sentarnos a la mesa. O sea, cuando dice el pan de este día me lo doy, escúchame, no es solo una petición de provisión. El pan se sirve en la mesa, es sentarme con Él a hablar. Y más que el pan físico que me pueda dar material, es el pan espiritual de Él hacia mí, donde yo pongo mi vida a cuentas con Él a través de extender el perdón y de reconocer mi condición. Y eso es diario. Entonces, cuando nosotros no actuamos de esa manera, sino que armamos, como te decía, la religiosidad a mi manera, la religión nuevamente, quizás no estoy en la tradición donde Dios me rescató, pero hago mi tradición, hago mi relación con Dios a mi manera, estoy en la estación de la religiosidad. Y muchas veces volvemos allá, te lo digo, cuando vemos que lo que Él prometió, quizás no estoy viendo respuesta. Entonces, como vengo a la estación emocional, eso afecta nuevamente. Seguimos siendo emocionales. Me desmotivo, me desanimo, me frustro y empiezo a pensar la forma, la manera de cómo yo hacerlo, cómo me toco, porque nos cuesta en una estación esperar. Y las estaciones son para esperar. Por ejemplo, vámonos para Bogotá, en una estación del Transmilenio usted está. Allá se mueven las rutas por números y letras, ¿sí? Y cada una pues va para determinado lugar. Algunas tienen ciertos tramos en común, pero llega un momento en una estación donde uno puede poner otro para otro, otro para otro. Entonces, digamos que tú necesitas el B12, la ruta B12, pero usted ve que B12 no llega, ya no viene que venga. Y se fue en la 4, ¿por qué no? B12 no llegó, no en la 4. ¿A dónde llega? Aplíquelo ahora a lo espiritual que te estoy hablando, cuando tú no esperas en el Señor y coges el que no es. Porque emocionalmente no. ¿A dónde puede llegar? ¿Cuál fue la palabra que dijo? Dígalo más fuerte, ¿cuál fue la palabra? ¿Se qué? Se perdió. ¿Sí podrías entender que hay muchos cristianos perdidos? Porque se subieron a la estación de emociones y después bajaron a la religiosidad. La persona que sigue emocionalmente, te lo repito al Señor, es muy fácil que caiga nuevamente a la religión y a la religiosidad, o bien de la tradición o bien la que uno impone. Llevar un estilo de vida con Dios como yo propongo, no como Él me dijo acá, sino como yo propongo. Y lo pongo una pancarta que dice: Dios me conoce y me entiende. ¿Será que sí? Porque si eso fuera así, ¿para qué este libro entonces? ¿Para qué este libro? Si eso lo puedo yo vivir así. Nosotros, cada uno de nosotros, hermano, por más estatus que tenga abolengo, usted no puede cambiar lo que ya el Todopoderoso dejó establecido.
porque es la única manera en que funcionemos bien, en que nos vaya bien. Mira esta muchedumbre de gente, pasaron de un Hosana a un crucifícale. ¿Qué pasó? Y no fueron muchos días, no fueron muchos días los que pasaron. Casi que según la secuencia que vemos aquí no fue más de una semana. Una sola semana fue suficiente para pasar de una alabanza, adoración, exaltación, rendición a Dios, a un darle la espalda y crucificarlo. El enemigo trabaja cada día, por eso no podemos confiarnos. La sola indiferencia es crucificarlo a Él. La sola apatía e insensibilidad a las cosas del Espíritu es crucificarlo a Él. Al Señor no se sigue por sentimientos ni emociones. Al Señor se sigue por convicciones. Nuestra esperanza firme en Él no es por lo que veamos, es por lo que dice su palabra, y es la que nos va a dar un ancla a pesar de los vientos contrarios en las diferentes estaciones. Porque si a mí lo que me sirve es el B12, yo tengo que esperarlo así se demore, porque yo sé que aunque llegue tarde, de cierto llegará. Eso lo dijo el Señor en Habacuc, hablando de la visión. Dice, aunque llegue tarde, pero va a llegar, espérala, espérala. Y lo que más el Señor nos llama a ti y a mí es esperar en Él. Porque la esperanza es símbolo y sinónimo de confianza, que estoy creyendo que sí. A veces veo que lo que yo le pido se pone peor. Pero si yo tengo la esperanza de su palabra y su promesa, yo puedo esperar, porque aunque vea eso emocionalmente, no me va a mover el piso. Porque en mi corazón, mi convicción está en la promesa que Él me dio. Y esa promesa está por encima de lo que yo hoy emocionalmente vea. Por decirle algo, Dios nos da promesas y nos las ha venido recalcando, y no sé por qué en este tiempo mucho más de las promesas, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra casa, nuestra parentela. Entonces tú estás pidiendo por tu hijo que está en desórdenes, ¿sí? Viviendo la vida riquimarti, como yo la llamo, ¿no? La vida loca. Toma la palabra que Dios te ha dado de salvación para ti, tu casa. Tú la tienes como ancla, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a reclamar esta promesa de orar por este hijo, resulta que peor se desordena. Si tú estás actuando emocionalmente, ¿qué puede pasar contigo en esta estación de sentimientos? Se desmotiva, se desanima, se desalienta. Yo he oído de muchas personas que me han dicho, pastor, ahorita que estoy orando más y me he metido más con Dios, las cosas están empeorando. Yo he oído de varios que dicen eso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen? Sueltan. Cuando todo lo contrario. Si eso está evidenciando es porque está causando un gran impacto que pronto va a salir a luz. Pero el que no tiene esa apreciación se desmotiva y se desanima. Ahora que estoy orando por mi esposo, ahora le dio por... Él siempre tomaba, pero llegaba a las 6, pero ahora que estoy orando por él está llegando a las 9. ¡Peor! ¿Cómo así que yo por orar las cosas se van a poner peor? No, lo que pasa es que usted está causando un movimiento, una revolución en los aires. La palabra lo dice, que los violentos lo arrebatan, está causando la revolución. Y el enemigo, entonces, ¿qué hace? Pues lo seduce, como él lo tiene todavía atado, lo está seduciendo para que ya no llegue a las 6 sino a las 9, con el propósito de desanimarte y desalentarte. Y si tú estás actuando en las emociones, lo logra. Pero si tú estás orando en las convicciones, llegará tarde. Pero esa llegada tarde, como dice la Escritura, entre más oscuro se ponga la noche, es porque pronto va a traer el día y la luz. Amén. Porque a través de esas situaciones, mis amados, es donde se va a volver a materializar la promesa de Dios. Por eso insiste, persiste y no desistas. Esa es la espera y la confianza que tenemos en Él. Sigue orando a pesar de que veas, porque tú no te puedes dejar mover el piso por tus sentimientos y emociones. Te tienes que mantener en las convicciones, porque eso, escúchame, te va a traer paz y seguridad, tranquilidad, para que no estés estresado, para que no estés... No, mis hijos están, sí, están ahora, pero mis hijos están ahí. Y a pesar de que estén donde estén, tú los tienes enganchados con la oración al Señor. Y la mano del Señor está ahí. Y el Señor dice, espera, espera.
Sí, cumpliré. Sí, el Señor, si Dios te ha dado la palabra y tiene la palabra de Dios, sí, el Señor, no, espera en la estación, no cojas otro bus, no cojas otra forma de traerlo de vuelta. Te dejaste de orar porque se puso peor, entonces ahora lo haces bajo tu propia sabiduría y tus propios términos. Y quizás impones tus reglas o haces otras cosas, o en fin. Eso no va a funcionar. Todo, escúchame lo que te voy a decir, todo lo que se hace emocionalmente es temporal. Mira esta gente como estaba, ¿cuánto le duró la emoción? Porque todo lo que se hace emocionalmente es temporal. No perdura, no permanece, se cae fácil. Por eso el Señor viene aquí a traer una convicción en nuestro corazón. Escúchame. El Señor a su pueblo, como nosotros, no nos llama a creer por los milagros. La fe en Él es por su palabra. Y la palabra es la que nos va a llevar a ver los milagros. Recuerda lo que hablamos el jueves nuevamente tomando a Pedro. El Señor, cuando vio a Pedro, que llegó de pescar toda la noche, no vio solo a Pedro, vio la casa de Pedro. Porque la frustración de Pedro, la desilusión, la falta de provisión a través de la venta del pescado, todo eso, no solamente lo estaba afectando a él, iba a afectar a su casa, a su familia. O sea, el estado de ánimo de Pedro se iba a trasladar para los que estaban en casa. Cuando lo vieran llegar, triste, acongojado, trasnochado, sin pescado, sin nada, pues eso se iba a transmitir. Las emociones, como te digo ahorita, se transmiten. Entonces el Señor, cuando vio a Pedro, no vio a Pedro, vio a la casa de Pedro, lo vio ahí. Porque también la felicidad de él, el gozo de él, la alegría de él, la recompensa los iba a alegrar, los iba a gozar, los iba a mantener una esperanza a los de su casa, como pasa contigo. Por eso tú no puedes soltar. Pero Pedro entendió bien el propósito en el Señor, porque él no se dejó llevar por la emoción. Quizás puede ser que ya había oído algo del Señor, puede ser, pero lo que a él verdaderamente lo fortaleció fue oír la palabra de Dios. Cuando el Señor le dice: préstame la barca para predicarle a los que estaban en esa playa, Pedro no se fue. Pedro no se fue. Él siguió ahí con sus redes lavando y limpiando, pero al mismo tiempo que estaba haciendo el ejercicio, estaba ¿qué? Oyendo. Yo creo que sí lo hizo, porque es que nosotros los hombres, cuando nos concentramos en una cosa, es en una sola cosa y no tenemos para más. La mujer sí. La mujer está trapeando, pero tiene controlada la temperatura de la olla express, tiene controlado allá, sabe que allí, ¿no? O sea, tiene todo el entorno, a qué hora va a llegar fulano, todo lo tiene. Uno de hombre está en una cosa y ahí usted ya no. Pero yo creo que Pedro ahí estaba escuchando. Pero cuando termina y el Señor le dice: bueno, vamos para adentro, ¿por qué no se negó? ¿Por qué le sirvió? ¿Qué esperaba Pedro del Señor? Quizás no lo que él hizo. O sea, piensen los segundos, minuticos antes de todo. Pero cuando el Señor le dice que echara la red, Señor, ahí sigo, pero Señor, hemos pescado toda la noche, aquí no hay nada. Él no actuó emocionalmente diciendo: estoy agotado y cansado. De pronto mañana a esta hora nos encontramos que haya dormido y descansado. Porque el que actúa con emociones actúa así: primero piensa en sí mismo, después en el Señor. Ay, pero mira, caballero, ay, es que me cogió rotar, ay, no es que esto, ay. No. Y cuando le habla de la red, Señor, pero se acordó de lo que había hablado el Señor. Yo creo que el Señor les no sé, pero fue un mensaje de fe. De pronto pudo haber sido hablando de Sara y Abraham, de cómo concibieron el hijo en la vejez. Yo creo que eso fue lo que Él les predicó. Un mensaje de fe fuerte, para que entendieran el poder del reino de Dios. Y por eso Pedro dice: pero en tu palabra, o sea, lo que tú hablaste, la voy a echar. Como diciendo: vamos a ver si se cumple, vamos a ver si es así. Y
cuando echa y se da cuenta del resultado, él no se alegró, él no se gozó ni empezó a brincar en la barca. Él pasó a otra estación. Él rompió la estación aún de la religión, porque dice la escritura que cayó de rodillas. O sea, lo que él presenció después de oír la palabra de Dios, lo que lo hizo fue postrarse al Señor. Lo llevó a un arrepentimiento. Y él dijo: apártate de mí, soy un hombre pecador. ¿Qué reconoció en el Señor Jesús? La recompensa monetaria, la añadidura terrenal pasó a un segundo plano. Pero cuando la persona está todavía en las emociones siguiendo al Señor, la añadidura, lo material y monetario siempre empiezan a estar arriba y el Señor abajo. Pedro no le importó la pesca. En ese momento, la mirada, a través de lo que el Señor había hecho, cuando se cumplió la palabra, la mirada estuvo sola en él. Y por eso cuando el Señor le dice: sígueme y haré de ti pescador de hombres, dice que inmediatamente soltó todo. La tenía clara, entendió, lo entendió. Generalmente esta clase de gente judía para esta época que estaba bajo estas tareas era porque había sido una persona que había sido rechazada por un maestro, un estudioso de la Torá, un rabí. Porque el pueblo judío actualmente, y en esta época, ellos desde niños se preparan en el estudio de la Torá, del Pentateuco, digamos, los libros de Moisés. A la edad más o menos de, creo que son 13 a 15 años, 12 años, ellos se presentan ante un maestro, porque ellos son una eminencia, los tienen, y se presentan ante él. O sea, hacen el IFES, por decir algo, presentan las pruebas del IFES. Y este maestro, si le ve las capacidades, si le ve la actitud, si le ve, hermano, lo que se necesita, la madera, la inteligencia, todo, el rabí le dice: sígueme. O sea, va a ser un discípulo mío. Y eso era el honor más grande que pudiera tener, no solamente la persona, la familia de él. Pero al que no se le veía eso, el rabí le decía: vuélvete a tu casa y a tus tareas. Rechazado. Entonces él iba a trabajar en lo que la familia trabajaba. Por eso esta clase de gente ya había sido, en otras palabras, estaba afuera a la puerta, como el pollino, afuera a la puerta, rechazado, no aceptado, no calificado, no tenía las actitudes. Y si estaba a la puerta, quizás estaba en el recodo. El recodo, hablamos de un quiebre, de una fisura, de una herida. Porque ¿cómo se siente una persona después del rechazo, no de la aceptación, donde entregó todo, se esforzó por todo para que le digan no? ¿Alguno de ustedes le ha dicho no? O de pronto un ejemplo para un trabajo, si usted tenía la esperanza y que le dijeron no nos llame, nosotros lo llamamos, ¿sí? ¿Cómo se siente uno? Como que todo va para el piso, porque era como que uno tenía esperanza, quizás ya había montado unos sueños, decir, aquí con esto, 5 meses yo esto, y qué tal, y la monto, y con esto y paso, y qué tal, y arreglo aquí esto, y le voy para esto, y ya tiene, cuando digan, no nos llamen, nosotros lo llamamos. ¡Wow! Viene un quiebre, de quebranto, de desilusión, de desánimo. Muchos de ellos son sumergidos todavía más en depresión, se hunden, como que ya le acabó el mundo, ya no quieren saber más nada de nada. Fuerte, por eso estaba en el recodo del camino. No solamente estaba fuera de la puerta, sino en el recodo. Pedro estaba quizás bajo esa condición y bajo esa situación emocional. Pero cuando llegó el Señor, cuando llegó su palabra, él la reconoció, porque después de estar en esa condición de no aceptación, veía la oportunidad de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo, de una nueva temporada, porque alguien lo había visto y era calificado por él cuando le dijo: sígueme. Por eso esa palabra que predicamos hace tiempo atrás tiene gran connotación. Quizás para nosotros de pronto no tiene tal como la tiene para Dios allá, que un maestro le diga: sígueme.
Y ante esta aprobación soltó todo, por eso ni lo material, nada, él se fue con el Señor. Se fue con el Señor y empezó el proceso con él de transformación. Iglesia, te lo repito, no solamente te ha visto a ti, el cambio, el gozo y la felicidad cuando le llegó las noticias a la casa de Pedro de que había sido escogido por un rabino. ¿Cómo cree que se pusieron? Ellos nos dijeron, y la pesca, y ahora quién irá a pescar, y ahora... Hermano, eso era todo. Iglesia, tú lo tienes todo. El Señor te está llamando a seguirlo. ¿Por qué te cuesta soltar? Si eso no solamente es algo maravilloso para ti, para tu casa, aunque por ahora no se lo hagan saber, aunque por ahora te persigan, se burlen, te critiquen, pero en el fondo, mis amados, dan gracias a Dios por ti, por lo que estás haciendo ahora y al que estás siguiendo actualmente. Yo te lo he dicho porque lo he vivido en un tiempo atrás con mi familia. Al principio todos se volvieron, nos excluyeron, ya no nos invitaban, ya esto, porque ellos tienen el concepto, el paradigma de que el cristiano evangélico es amargado. No sé por qué, y lo tildan de amargado porque ahora ya no hace las locuras en las fiestas, que porque ahora no se va trasnocha bebiendo, que porque ahora, en fin, gente lo llaman amargado porque esa es la vara del mundo. Y fuimos, pero el tiempo de hoy de perseverar, de no vivir una emoción donde yo no di la prioridad a mi familia y yo no hice cosas para que no digan nada, para que no se pongan bravos, ay sí, porque es que esto, no, yo me mantuve en el Señor, hermano. Cuando todo se puso fuerte, yo seguí perseverando, yo no aflojé y me solté, y hoy en día veo resultados de cómo, hermano, la misma casa es bendecida por el Señor, porque la gracia se extiende para toda mi familia. Y te lo repito, aunque la gran mayoría no están en el conocimiento de la palabra, gracia y misericordia hay para con ellos. Acuérdese de Obed-Edom, el arca reposó, Obed, eso, y la familia toda fue bendecida por el Señor. Las promesas son así. Y entonces hoy en día, ¿qué sucede? Cuando antes nos señalaban, crucifícale, ahora es todo lo contrario. Viene en nosotros una oportunidad de conexión con el Señor, y a sus necesidades nos dicen y nos llaman, ayúdenos a orar, pídale a Diosito, nos dicen así, ¿no? Pídale a Diosito por esto, pídale a usted, mire con esto, mire esta otra situación. Y lo que en un momento fue apartarnos, ahora es un momento de comunión. Escúchame, mi familia, mis hermanas, a ellas les gustaba en fiestas, no son que fueran borrachines, no, pero en celebraciones familiares y todo, reuniones, eso era. Hoy en día, mi amado, sin decirles nada, todos, absolutamente todos, tomaron la decisión de no tomar. No digo que no hagan fiesta, les gusta karaoke, cantar y toda esa cuestión, pero así como se dice, con agua y con polimarte y con por ahí cuando mucho polimola. Sí, o sea, alguien les dijo algo, solitos. ¿Y quién está detrás de todo eso? Es más, cuando ven a alguien con trago ya les parece como, ¿se va a tomar eso? No son todavía cristianos, pero veo lo que el Señor está haciendo con ellos. Y antes nos habían hecho a un lado. Hoy en día todos quieren venir y estar con nosotros en familia. Lo que nunca quizás mis hermanas más cercanas habían hecho. El año pasado lo hicieron en diciembre. Vinieron a pasar Navidad y Año Nuevo con nosotros. Ellos lo hacían allá. Ahora vinieron para acá. Por eso resiste, sí, cree al Señor, si es posible. Las cosas a veces no suceden de la noche a la mañana, pero suceden en el Señor. Lo que el Señor nos ha dicho es muy cierto. Las promesas de Dios tienen fecha de cumplimiento. Lo que pasa es que tú y yo no la conocemos. Él sí. El tiempo de Dios es perfecto, no te olvides de eso. Y aunque veas lo que de pronto no quieres ver, síguete manteniendo, creyéndole. No permitas caer emocionalmente. No te vuelvas religioso, religiosa. Ni menos en la religiosidad de la tradición, peor todavía. La persona que, se lo digo de verdad, por muchos testimonios, la persona que sigue a Jesucristo emocionalmente, porque algo le fascinó, algo le gustó, algo vio, algo sintió, vuelve y cae en la tradición de la costumbre de ser apostólico y romántico. Porque la atadura y la ligadura, como hablamos el jueves, sigue estando ahí. Llegó un momento donde salió el globito volando, la mariposa, pero si la atadura está, sigue tirando para abajo. Y vuelve y te repito, y más cuando personas de autoridad
de pronto lo exhortan. ¿Y usted qué hace por allá? ¿Usted siguió allá de eso? ¿Y usted no cree qué? ¿Y usted, si usted es esto otro? ¿Si usted fue consagrada allá al de Bugas? ¿Si usted? Terrible. Y muchos lo creen. Entonces todo eso hay que cortarlo. Entonces este hombre fue aceptado y la aceptación vino también para la casa. Por eso es lo que yo te he dicho, iglesia, tú eres el conductor elegido, el sobrio, el de la luz. Quizás los demás están dormidos, van en la oscuridad, pero van en el carro contigo y el responsable eres tú. El Señor dijo, tú y toda tu casa. Tú eres el responsable, sigue, no entregues el timón, no apagues, no te duermas, no. Sigue creyéndole. De pronto brillará el sol de justicia sobre los tuyos también. Y ellos entenderán. Dios los hará entender y les enseñará el camino en que deben andar. Los ojos están sobre ellos. Dios tiene cuidado de ellos. Creen en esa promesa. Esa fue la primera promesa después de Génesis 12:2, el Salmo 32:8. Y esa promesa no era solo para nosotros, para nuestra casa, es para usted y para sus casas. Porque antes de que usted estuviera aquí, ya estaba esa promesa aquí esperando por ti. Antes de que tú llegaras acá a congregarte, ya esa promesa estaba aquí como fundamento para ti y los tuyos. El Señor los hará entender y les enseñará el camino en que deben andar, y los ojos ya están puestos sobre ellos. Amén. Y el Señor tendrá cuidado de ellos. Espera, persevera, pero persevera tú primero. Que tu relación con Dios no esté condicionada emocional o afectivamente a otra persona. ¿Cómo usted hoy no fue? No, es que no pasó fulano por mí. Por Dios. Es que tal no me invitó. No, es que la relación con Dios es algo personal. Es una decisión personal. ¿Y cómo? Es que era para no dejar solo aquí a... Es que... No. Hermano, entiende el privilegio. Pedro, cuando escuchó sígueme, después de haber sido descalificado, para él le cambió la vida. Le cambió la vida. Y tú lees la escritura y te das cuenta que no solamente la casa de Pedro fue amparada, él fue amparado. Y le llegó ese amparo a su casa y aún a su familia. Dice la escritura que vino con sanidad. La suegra está mala, el Señor estuvo y lo sanó. Quizás hoy literalmente o físicamente, como lo hizo con Pedro, no puede estar en tu casa el Señor para sanar, pero estás tú y Él te utiliza a ti para extender esa gracia y misericordia para sanar a los tuyos, tanto física como emocionalmente. Porque todos en un momento, pero tú tienes que ser el pacificador, tú tienes que ser la luz, tú no puedes perder la luz. Mantente en luz aunque todo es. Y verás el respaldo y la gloria de Dios contigo y los tuyos. Amén. Y Dios los hará entender. Amén. Dios los hará. Por eso sigue perseverando, sigue orando. Entonces este hombre, hermano, fue tocado, fue movido, estaba mal emocionalmente, pero fue afirmado y fue llevado por el Señor a la tercera estación de la cual te voy a hablar ahorita. Pero tenga cuidado con eso, la persona que emocionalmente, por sus estados de ánimo, si me siento bien, como las personas acá estaban en una esperanza, llegó el que nos va a liberar, y dice, no, oye, eso, y me muevo emocionalmente, el que se mueve así, fácilmente cae a la religión. Y recuerda que la religión es esclavitud. Y esa fue la palabra que el Señor le dio al pueblo. Si conocieran la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Ellos dijeron, si nosotros somos libres, no somos esclavos de nadie. Pues de la misma religión, se habían esclavizado, habían puesto sus leyes, sus normas y vivían esclavizados de ellas, de lo que ellos mismos habían impuesto. De lo que tú pongas como argumento y prejuicio para el Señor, te esclavizas de eso. De lo que tú levantes como pretexto y prejuicio, así como te explico, para con el Señor, eso es lo que te esclaviza y no te das quizás cuenta. Por ejemplo, algunos usan la bendición de Dios para eso. Por ejemplo, el trabajo. Es que el Señor me dio este trabajo, y para cerrar, y para no sé qué, y para esto. Se esclavizó y no se dio cuenta. Lo vi como bendición, lo convirtió en una esclavitud, le puso cadena y no supo. Porque ahora todo gira en torno a esa bendición, supuestamente del negocio. Porque no ha entendido que el Señor lo que nos da, lo pone debajo. Nosotros tenemos que señorear, el Señor lo que nos da, no lo pone encima para que se señoree en nosotros. ¿Cierto? Un ejemplo bonito, sencillo. De pronto ahorita no se ve tanto, anteriormente se veía más.
Muchos hogares y familias tenían la bendición de tener, digamos, una vajilla, una loza bonita, fina. Pero esa loza siempre tenía guardada para momentos especiales o para una persona especial. Prácticamente pasaban meses y casi años que eso nunca se usaba ni se tocaba, se tenía como algo. Y los demás en el partido, en el que a veces se cortaba la mano cuando cogía el pocillo desorejado, pero lo otro era ya. ¿Sí? O sea, era una bendición, pero quedó como un señorío. Es algo sencillo, digamos, antico bonito, pero es algo así. Que lo que Dios nos da, se lo ponemos por encima y no es para nuestro servicio. Yo tengo que gobernar. El Señor nos dio la sabiduría para gobernar, para enseñorear, no para que eso nos gobierne y se enseñoree en nosotros. Que ellos se sujetaron a la religión y por eso cuando tú o yo ponemos la religión, la relación con Dios a nuestra manera, me volví esclavo y no me di cuenta. Porque estoy viviendo por lo que yo mismo propuse y los prejuicios que yo mismo dispuse. Y no es así. El Señor nos llamó a libertad. Entonces hay que tener cuidado de no caer en esa estación de emociones, porque nos empujan aquí en poco tiempo a la estación del sacrificio, de crucificarlo, de prácticamente casi que venderlo, lo entregamos. Y todo lo que el Señor hizo, la esperanza, no, se perdió. ¿Saben cómo vienen estos cambios? Porque el corazón, dice el Señor, es torcido, es perverso, nos engaña. Somos manipulables. Veía ahorita unos documentales de inteligencias artificiales y de, bueno, y le preguntaban a uno de esos sobre lo que hubo en el 2020 del bichito, ¿no? Y decían que si eso fue, digamos, natural, por decirlo, o fue hecho y programado. Decían, fue hecho y programado. Le decían, ¿cuál fue el propósito? Y él decía, el miedo. Lo que hemos hablado acá, el temor y el miedo. Porque él decía, la inteligencia dijo, porque bajo el temor y el miedo la gente es manipulable. Se puede esclavizar a la persona. A nosotros nos esclavizaron. Claro. Sin darnos cuenta, nosotros nos metieron a todos en una cárcel. Sí. Bajo un encierro, nos encarcelaron y por miedo nos dejamos. Bueno, yo le doy gracias a Dios que el lugar donde Él ahorita nos puso, yo allá no sentí esa prisión. Bendito sea el Señor. Pero supe de muchos que sí. Y en cuartos o apartamentos muy pequeñitos. Y por eso mucha gente se informó de aquí. Por eso, bajo esa convivencia, muchos hogares, porque no habían tenido oportunidad como pareja de estar tanto tiempo como así tan cercanos. ¿Sí? Tenían su rol, uno afuera, el otro adentro, uno afuera, o esto, pero cuando eran todo el tiempo ahí, empezaron los roces, empezaron muchas cosas, empezó mucha intolerancia, empezó, o sea, eso fue algo terrible. Y fue algo mandado para eso. Pero cuando uno está anclado en la estación correcta, dice que el correcto y verdadero amor echa fuera el temor. La gente por presión psicológica, por todo eso, ¿qué hacía? Por miedo, por miedo. Por eso el Señor vino a doblegar todas esas ataduras, ligaduras de miedos, temores, porque eso, hermano, nos vuelve vulnerables, porque directamente está asociado con la parte emocional. Termino no haciendo, permitiendo cosas por temor o por miedo que no están correctas. Y por eso entonces, bajo esas circunstancias, terminamos en la estación de la religión, crucificando, señalando, empujados por la multitud. El Señor dijo, el camino ancho es por donde la mayoría de la gente va. Eso es una corriente, o sea, eso empuja duro. Y salirse de esas corrientes no es fácil. Esas personas estaban diciendo, crucifícale. Lo entregaron para ser crucificado. La religión hace olvidar todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. De dónde te sacó, lo que ha hecho, cómo te ha respondido, cómo te ha respaldado,
como te ha protegido, la religión hace que la persona olvide todo eso y viva en el pro de lo que está viviendo en el momento y se le fue de atrás. Se le fue por el momento, por esto, por las circunstancias. Recuerde que hablamos al comienzo que cada estación tiene un ambiente, un propósito común, entonces, y la religión hace eso y olvidar todo lo que el Señor haya hecho, lo que viste, todo se te olvidó, los momentos vividos, las experiencias con el Señor, todo como que tiende a olvidarse. La religión esclaviza fuerte, es un vestido, es un vestido. Y lo tercero, de la primera estación, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera estación? ¿Las qué? Emociones. La segunda estación, la religión. Y vamos para la tercera y última. Ahí mismo en San Marcos capítulo 16. Dice el versículo 1: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Vemos hasta ahí. La tercera estación es la de la gracia. La tercera estación es la de la gracia. Y te repito, es la estación en la cual el Señor quiere que tú y yo permanezcamos. No emocionalmente en nuestra relación con Él, no religiosamente, sino por su gracia. ¿Qué hace la gracia? Lo primero que vemos acá en la iglesia, como esta mujer lo hicieron, buscaron a Jesús. Es una búsqueda. Para ellas, Él estaba ahí muerto, digamos, pero tenían un propósito. En medio de todo, adorarlo. Porque lo que estaban haciendo con estas especias y todo era un símbolo de adoración hacia Él, de rendición, de búsqueda. Vemos cómo dice que cuando pasó la noche, estaba el día claro, corrieron. Sí, porque como te dije, hay días y hay noches oscuros donde vemos que las cosas no son como creemos que fueran, o como quizás Dios nos dijo que iban a ser, pero es que eso no va a durar para siempre. Amén. El día va a clarear sobre ti, sobre los tuyos. La luz se va a manifestar sobre ti, los tuyos. Por eso no pierda oportunidad. Hay momentos en nuestra vida que sí, emocional y sentimentalmente nos bajan, pero vuelve y levántate. Para ellos la esperanza quizás estaba ya sepultada, pero aún así corrieron a primera hora a buscarlo. A primera hora fueron a buscarlo. Entendían quién era, a pesar de que no estaba físicamente, pero la importancia que él tenía a pesar de que no estaba vivo. Aunque no veas vivas las palabras, las promesas de Dios cumpliéndose en ti, los tuyos, permanece buscándolo. Porque va a haber resurrección sobre esas palabras y promesas que Dios ha puesto sobre tu corazón y sobre tu casa. Va a haber esperanza, va a haber vida y va a haber resurrección. Es más, como esta mujer, de ver lo que Dios va a hacer contigo y los tuyos, vas a tener temor y temblor de Dios. Esa es la estación de la gracia. Porque la estación de la gracia es la que nos lleva a ver lo que no hemos visto. Vamos a ver lo que no hemos visto. Y te lo explico acá. Una de las preocupaciones de esta mujer es: ellas no querían llegar solo a la puerta, ellas querían entrar.
Ellas salieron de estar con el pollito, como el pollito a la puerta, miraron para adentro ya, entendieron el propósito. Esta mujer, mis amados, dice ahí mismo, si usted sigue leyendo ahí lo que sigue diciendo en el versículo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Cuál era el estado de esta mujer? Ella no había olvidado lo que el Señor había hecho por ella, de dónde la había sacado y el estado en el que ella estaba. Porque el agradecimiento, recuerdan, agradecimiento, el amor nos llevan a esa adoración. El Señor mismo lo dijo: porque al que más se le perdona, más ama. Y esta mujer estaba ahí de primeras, estaba corriendo, no quería. Ella quería, mira, cuando tú estás en la estación de la gracia, quebrantas y rompes las limitaciones que el hombre o tu mente pongan. Porque el hombre había puesto la piedra y ella la tenía en la mente. El hombre había puesto y ella tenía otras. Pero pensaba: ¿quién nos moverá la piedra? O sea, estaba en la actitud correcta de no detenerse, de cumplir su objetivo y su propósito sin impedimentos. Y aunque la mente nos juega a veces una mala pasada con prejuicios y cosas, hermano, eso no nos puede detener. Porque ella ya estaba pensando cómo quitar esa piedra. Porque si no hubiese pensado eso, ni siquiera hubiera ido. Porque si aquí vamos, la piedra está ya puesta. ¿Cuántos quedan ahí emocionalmente atrapados? Porque las limitaciones las tenemos aquí en la mente. Que antes de actuar nos detenemos porque aquí decimos: no, eso allá, no, pero eso no se va a dar, no, pero eso allá, no, pero ¿quién va a venir por acá? No, pero es que eso no, ni para qué me invito, no, pero es esto. Ella dijo: sí, hay una limitación, pero vamos a mirar quién nos la quita y cómo lo hacemos. No hay limitaciones cuando corremos a Jesús. Y ella no quería estar a la puerta, quería estar adentro. Que yo quiero quitar la piedra, quería entrar. Recuerde que en esta época las tumbas eran hechas sobre rocas, sobre montes, era como una habitación grande, ¿sí? Que hacían ahí, y la sellaban. No era solo un pedacito de tierra como hoy en día vemos y que echan el jabón y listo, no. Eran lugares amplios. Entonces esta mujer corre hacia él y no tiene limitaciones. ¿Por qué? Mira, versículo 4. Ella decía: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron. ¿Ve? ¿A qué suena eso? Cuando miraron, vieron. ¿Será que es una redundancia? También los ojos espirituales. ¿Será que hay una enseñanza espiritual en esto? Amén. Cuando miraron, vieron. ¿Recuerda Marcos 8:22? Del ciego. Y que cuando el Señor lo puso a mirar, dice que vio de lejos y claramente. Está hablando del sentido espiritual. Dice: y cuando miraron, vieron. Eso produce la estación de la gracia. Nos abre los ojos espirituales. Por eso te digo, para ver lo que tú no has visto, alcanzar lo que no has alcanzado. Esto para ellas era una imposibilidad, pero cuando tú estás con la mirada puesta en Cristo, las imposibilidades, escúchame lo que te voy a decir, las imposibilidades las toma el Señor. ¿Quién quitó esa piedra? ¿Quién quitó la piedra? ¿Quién quitó la piedra? El poder de nuestro Dios quitó la piedra. Cuando tú estás en el Espíritu, iglesia, no vas a ver los impedimentos, no hay piedra, no hay tropiezo, porque ya no hay justificación. Cuando hay entrega, cuando corres a Él. Otra versión, en otra manera dice que corrieron hacia Él, corrieron a la tumba, estaban esperando el momento, así como cuando tú en la reunión corres y vienes esperando el momento. Amén. Gloria al Rey, gloria al que vive. Así ellos esperaban el momento para ir.
Y corrieron las piedras. El Señor, cuando ve la actitud correcta de tu corazón, parada y parado en la estación de la gracia, quita esas piedras. O sea, tú vas a ver las cosas sorprendentes y sobrenaturales de Dios por su gracia para contigo y para con los tuyos. Y si no se han movido es porque Dios está preparando algo que quizás tú y yo no vemos, pero que Dios lo está preparando para que sea motivo de gozo, de paz y felicidad para ti y los tuyos. Porque el tiempo de Dios es el tiempo correcto y perfecto, mi iglesia. El tiempo de Dios, ella esperó el tiempo correcto. Estas mujeres no llegaron cuando todavía estaba oscuro. Hay personas que a veces vienen a pedir su consejo por algo que está pasando en su casa. Y nosotros lo que decimos es: déjelo quieto, déjala quieta, todavía no. Sigue orando, pero espere, porque está todavía en la oscuridad. Espere otro tiempo que aclarezca. Sigue orando. Estas mujeres no fueron antes cuando todavía estaba oscuro. No, aquí se nos describe que ya estaba claro. No actuaron antes, actuaron en el tiempo que es, en el tiempo correcto. Ya se decimos: no digan ahorita porque no va a entender razones, está como cayendo en un abismo y por más de que tú trates va a seguir cayendo. Espere que caiga en el piso y ahí sí va a escuchar. Que mientras llevamos materiales arriba donde estamos haciendo la nueva sede, la persona que lo llevó tuvimos la oportunidad yo ahí un momentico de predicarle, y esa persona concluyó en eso: pastor, desafortunadamente uno mira para arriba cuando está en el piso. Mira, así es, porque cuando usted está arriba usted mira para los lados. Para mirar para arriba solamente cuando hay un hueco, así es la única manera. Usted no mira para el lado, usted mira para arriba esperando a ver qué pasa, quién me ayuda. Pero mientras no esté en huecos, usted mira solo para los lados. Y así pasa la condición de muchos de nuestras familias. Están mirando para los lados. Déjenlo que caiga más bajito, él sí va a mirar para arriba. Mientras tanto siga orando por misericordia, que el Señor tenga misericordia para que el hueco no sea muy profundo. Pero a veces necesitan un bachecito para que ahí siga el piso. ¿Quién me ayuda a levantar? Desafortunadamente se hace. Pero Dios obra. Iglesia, esta mujer esperaron el tiempo correcto y ahí con el deseo en su corazón, la estación de la gracia. O sea, ponle cuidado, te lo repito, perdónenme si soy insistente en eso, porque es que es un fundamento firme. Esta mujer sabía de dónde la había sacado Dios. Amén. Por eso la Biblia no en vano dice 7 demonios. Sabía. Y cómo no correr a los brazos y a los pies de aquel que le ha cambiado la vida. Quién sabe cuántos años llevaba esta mujer bajo ese tormento, y llegó uno que en un momento la liberó. ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no correr a él? Y lo mismo pasa contigo y conmigo, lo que él ha venido haciendo en tu vida. ¿Cómo no correr a él? ¿Cómo no buscarlo a él? ¿Cómo no estar atento a él? Hermano, no lo podemos crucificar. No tiene que ser algo emocional, tiene que ser algo por gracia, porque en la gracia el fundamento firme es el amor. Ahí no opera la condición, porque el verdadero amor es incondicional. Entonces no le ponemos condiciones a Dios, no nos ponemos condiciones nosotros mismos como lo hace la religión, que depende del estado, la circunstancia, la situación, si no estoy cansado, si tengo tiempo, si no llueve, si esto. Las personas que empiezan a poner piedras para seguir al Señor, escúchame, no las va a poner el Señor, las mismas personas las van a poner. Si yo hoy, no como predicador, como una persona común y corriente, de pronto voy a correr a Jesús hoy, y de pronto mi vecino Eric se atraviesa y me dice: ay, don Oscar, ¿será que usted me puede dar un favorcito urgente? Es que necesito ir y la moto se me varó, ¿será que usted me puede llevar hasta allá para que tal? Y yo: ay, pero es que Eric, pero es que yo, bueno, listo, vamos y lo llevo. Yo, para mí, pienso que es ir 5 minutos, dejarme, devolverme y llego un poquito tarde. Para mí, pero lo que realmente va a pasar es que allá voy a quedar. Porque ya se me van a presentar otras cosas, donde: ay, ¿será que usted me puede? Venga, necesito otra fuercita aquí. Ay, venga, ya ahorita se va, es que necesito esto. Entonces, cuando venga el trino ya aquí. Cuando yo hago eso, ¿sabe quién está observando? El que pone piedras. Y si dice: si esta piedrita me funcionó, esta piedrita voy a usar. Y ahí, como dice la canción,
volví a tropezar con la misma piedra. Entonces ya la siguiente que voy a correr al Señor, entonces ya no uso a él, sino a mi vecina Marina. Y prácticamente salió con lo mismo. Ay, don Oscar, vecinito, ¿será que usted puede por es que imagínense que me acaban de llamar y que si no voy ya por la leche que me la venden, yo la necesito? Usted sabe que yo tengo un niño estoy criando, por favor, no nos demoramos. Y yo, no, pero es que yo, no, por favor, si no tengo donde más, por favor, es que ya se van a ir y necesito. Bueno, vamos de rápido. Y mientras iba bajando, había un accidente, no había paso, me tocó esperar ahí 1 hora para pasar. Tampoco pude. Y lo que no sé es que con esa piedra mi vida espiritual empieza a irse para el piso. Porque cuando un niño deja de alimentarse, se desnutre. ¿Y sabe qué causa la desnutrición? Debilidad. ¿Y sabe qué causa la debilidad? Descompensación del cuerpo. Y entonces el cristiano se descompensa en todas las áreas. Y ya deja de vivir por dependencia de Dios y entonces empieza a vivir por dependencia de los demás o de sí mismo. Y entonces el siguiente vuelve y pasa lo mismo. Porque como yo ya caigo ahí. Pero si yo un momento de él y me dice, ay, que es que la moto, digo, hermano, qué pena con usted, fuera en otra ocasión, con muchísimo gusto, pero ahorita tengo una cita muy importante que también, hermano, voy a estar de cita. Hasta luego. Ay, qué pena, doña Marina, eso sí. Excúseme, pero ahorita sí no la puedo, hermano, porque es más, me voy a tratar de Dios la diga, chao, sin tanta explicación. Le pongo a la explicación y quedo ahí. Porque para cada explicación o argumento que yo le dé, ella me lo va a contrarrestar. Eso pasa como cuando vivíamos aquí, pasaban continuamente pidiendo plata. Y cuando uno decía, pues, ¿por qué era que verdad ya no? Pastor, porque cuando usted no hace lo que ellos quieren, hermano, usted es peor. Tuve una lección allá en la vereda del acueducto y me proponían a mí que la junta y que toda cuestión de ni para política ni para estas cosas. Yo les dije, porque haga bien o haga mal, siempre van a hablar. Y en el caso mío, no van a hablar de mí, van a hablar del Evangelio. Les dice que es pastor. Y haga eso, dice que tal, les dejo el derecho, tal. Dice que es pastor. Voy a poner a esas iglesias. Ay, por Dios. Le dije, no, pilas. De pronto puedo aportar ideas de lo que uno como residente en la comunidad, pero hasta allá no, porque quisiera, pudiera, también. Pero a eso no me llama el Señor. Entonces, cuando yo de entrada descarto, mis amados, como María, porque es que mi prioridad es ir a adorar y decirle gracias. No solamente por todo lo que tú has hecho, Señor, por este día, por darme la vida, la salud, pues, aunque hay cosas todavía oscuras aquí en mi casa, con mi hija, con mi hijo, con mi cónyuge, pero el día está contigo, Señor, y yo necesito ver claro, sacarme la viga mía para sacar pajitas en lo mío. Yo necesito a ti, Señor, yo necesito la claridad tuya, porque sin oscuridad yo peor. Y esa mujer corrió, iglesia. La gracia es el Señor el que se ocupa, tú no tienes que hacer nada. El Señor remueve las piedras. Entonces cuando el Señor vea esa actitud, hermano, Él va a evitar que esas piedras le entorpezcan el caminar con Él. Él las va a quitar para que yo tenga el velo corrido, porque algunos ponen la piedra, es el velo que impedía, pero cuando tú verdaderamente entiendes la estación de la gracia, el Señor el velo, y entiendes que el velo está quitado, hermano, puedes correr directamente a su gracia, a su misericordia, como dice la Escritura en Hebreos, entrar, correr al lugar santísimo, al lugar donde hallamos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Yo entiendo que allá soy salvado, soy socorrido, soy ministrado, soy alimentado, soy fortalecido. O sea, recibo tanto en esta estación. ¿Por qué irme de esta estación? Si en la estación de la gracia recibo tanto de Él, no por lo que yo pueda, sino por lo que Él es, ¿por qué quiero mirar la estación emocional o de religión? ¿Por qué? Pero tristemente muchos son engañados. Muchos son engañados porque dejaron caer sus convicciones. Pero la iglesia entienda, cuando tú corres a Él, Él se encarga de quitar tropiezos y piedras. Él se encarga de darte a ti lo mejor y de establecerte a ti en lo mejor. La mejor estación es entender su gracia. En la gracia no hay esclavitud, porque el amor no esclaviza.
Por eso muchos se desvían de la fe porque no han entendido la libertad y el amor. Y como dijo Pablo, usan el amor para libertinaje, o sea, para buscar sus propios caminos. No hay nada más hermoso que seguir al Señor por esa gracia, por ese amor, por gratitud, para adorarlo continuamente a Él. Estos son los tiempos donde podemos entender eso. Y quiero llevarte a entender que cuando tú y yo entendemos lo que es esta estación, volvamos y cerramos aquí en Marcos 11. Y vamos a un versículo más atrasito. Versículo 5 de Marcos 11. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Primero, ¿qué echaron sobre el Señor Jesús? ¿Los mantos de quién? Perdón, sobre el pollino, ¿los mantos de quién? De ellos. No, miren, lea con cuidado. Trajeron el pollino y echaron sobre él sus mantos. ¿Los mantos de quién? Del que lo había mandado a traer. Porque después dice que echaron fue los otros. Dice, miren, también dice, y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. O sea, echaron los mantos del Señor y el Señor se sentó ahí. En la estación de la gracia, como hablamos el jueves, iglesia, viene el manto de misericordia, el manto de amor, el manto de aceptación, el manto de perdón, el manto de favor, el manto de bondad, el manto de sanidad, el manto de fortaleza. Todo eso empieza a caer sobre tu vida. Porque como María Magdalena, tú vas a ver al Señor Jesús de una manera totalmente diferente. No como te lo enseñó la religión o como las emociones te lo quieren mostrar. Lo vas a ver a Él tal y como Él es, como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esta mujer bajo esta estación vio al Señor como nunca antes nadie lo había visto. Específicamente Pedro y Juan y Andrés en la transfiguración, donde se les transfiguró. ¿Con qué propósito, enlazando este texto, el Señor hizo esto con Pedro, con Juan y Andrés? Para que ahora que se les iba a aparecer supieran que era Él, porque ya lo habían visto antes transfigurarse en su imagen celestial. Porque el mismo que resucitó fue diferente al que sepultaron. Sepultaron uno de carne, se levantó uno en el espíritu. Para que tú y yo lo entendamos como tienen cuerpo los ángeles, como el cuerpo que tú y yo vamos a tener, que el Señor dice. Amén. Como cuerpo de ángeles. María tuvo la oportunidad de verlo así como ellos lo habían visto. Diferente, era otro. ¿Y saben por qué lo conoció? ¿Lo conoció esta gente? Por la voz. Por la voz. No por lo que vieron, porque no son emociones, por lo que escucharon. Por eso dijo, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Por eso ahorita cuando estamos en la adoración, yo pude oírlo, sentirlo, no te voy a explicar bien, pero era algo del sistema digestivo. Por eso dije, si alguien ponga la mano, porque el Señor te va a sanar. Amén. No sé si era reflujo, acidez, no sé, gastritis, bueno, pero era algo del sistema digestivo, porque uno está ahí conectado, escuchando. Lo puedo ver de una manera diferente, iglesia. En esta estación de gracia tú ves al Señor de una manera diferente, no religiosa, la manera diferente del amor, de la gracia, de la misericordia, del favor, del perdón, donde tú no vas a temer, no vas a dudar, no vas a cuestionar, sabes que Él es el Todopoderoso. Esos son los mantos que pone sobre ti. Tú sigues siendo pollino, pero te va a marcar algo diferente, los mantos del Señor sobre tu vida. Yo te quiero preguntar algo, antes de seguir. ¿Este pollino volvió a ser el mismo? No. O sea, llevémoslo a nivel natural, terrenal. Sigue siendo un animalito, pero volvió a ser el mismo a la vista de la gente. No, privilegiada. La gente antes, ¿cómo lo veía? Quizás allá el pollino andaba, el pollino rebelde, que lo echaron de la casa, que está afuera, que está ya quebrantado, fisurado en el camino, ¿cierto? Pero después, ¿cómo lo empezaron a identificar? El que usó el maestro, el que usó el rabí, el que usó el Hijo de Dios, el que ese fue por el montón. Ese pollino. Escucha, iglesia, tú sigues siendo el mismo pollino, la misma pollina,
A ti te van a identificar no por las etiquetas que tenías del pasado, a ti te van a identificar por el que está sobre ti con su gracia, derramándola, invirtiéndola sobre su vida con los mantos. Eso es lo que van a ver ahora. Gracia, favor y misericordia Dios sobre ti. No te van a ver con la misma medida, ni te van a medir como antes, sino que todo lo contrario. Dios hace cosas diferentes. A María no la volvieron a ver como la endemoniada. ¿Cómo volvieron a ver a María? A ella yo creo que no la llamaron. ¡Ay, siete demonios, vení para acá! ¿Y quién lo va a acompañar? No, la siete demonios nos va a acompañar. La bienaventurada, aquella cuyos ojos fueron los primeros que vieron a Jesús. ¡Qué privilegio! María bienaventurada, está llena de gracia también. El Señor le plació fue a ella. Eso es gracia. Lo que Dios hace contigo es gracia, que se place. Le plació contigo. Es gracia, a favor. Mirarlo y verlo de esa manera. Pero porque estuvo siempre ahí escuchando su voz. Por eso te decía, algunos el Señor les ha hablado y les ha gritado, pero han sido sensibles para alentarlos, para sacarlos, para ayudarlos, pero no. La estación de la religión, la estación de no han permitido. Las estaciones incorrectas acallan la voz del Señor. La voz del Señor se escucha fuerte, es en la estación de la gracia. Por eso a Él, a esa estación debemos correr. En todo tiempo debemos correr a esa estación. Entonces este pollino no vuelve a ser el mismo. Este pollino fue visto con otros ojos de admiración. Quizás no fue usado para lo que lo tenía. Porque dijeron, no, ese se sentó el Señor, que ese pollino no. Ya no se la van a montar, porque van a ver en ti la autoridad de Cristo y lo que Cristo ha hecho contigo, moldeando y formando tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de hablar, la sabiduría, de manto de sabiduría que ha derramado ahora sobre ti. Si no sé cómo ha cambiado, ¿no? Sí, pero para bien, soy diferente. Antes me la montaba, estaba afuera, no aceptada, rechazada, no valoraba, no me tenía ni cuenta, pero todo el manto del Señor me ha transformado. Ahora sé quién soy, ahora tengo honor, tengo dignidad, tengo valor. Yo también existo, yo también puedo hablar, yo también puedo tomar decisiones. Todo eso hace cambios en tu entorno también. ¿Usted cree que ese burrito lo volvieron a dejar amarrado a la puerta? Eso es un tesoro. No vas a estar más a la puerta, porque el Señor te llamó a la mesa, a la cena, adentro, a la intimidad. No vas a estar más afuera, vas a estar esa hora adentro. Y no solamente eso, que esos mantos del Señor sobre tu vida van a hacer que otras personas dobleguen también sus mantos delante de ti. Gloria al Señor. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hablas ahí. Ahora quiero, antes de orar, que miremos primero con lo que el Señor te ha hablado, no yo, el Señor. ¿Te has identificado en alguna estación? Segundo, que de pronto no te has identificado plenamente en una estación, pero te has identificado en el bus incorrecto, que te lleva a estaciones diferentes. O si estás en la estación de la gracia, eso nunca sacia, al contrario, da más hambre y sed. Y antes de orar quiero mostrarte el testimonio de una persona que estuvo ahí. La Biblia describe que estuvo ahí al pie de la cruz. No era judía, pero recibió la estación de gracia, porque cuando estaba haciendo lo incorrecto, gracia lo cubrió. Fue el hombre que apuñaló al Señor por el costado. Dice que al apuñalarlo, la sangre que brotó de él lo cubrió. Y esa sangre, como a Pedro, yo creo que lo mandó de rodillas. Porque este hombre exclamó y dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Fue la primera conversión, reconocerlo a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías, el ungido, como el enviado. Vamos a mirarlo un momentico
y vamos ahorita entonces a orar. Déjame decirte algo, iglesia, con tus ojos cerrados. No solo que Él vive, Él está aquí. Lo puedo sentir. Yo sé que tú también. Él no se fue de la tumba cuando resucitó, esperó por María, esperó por estas mujeres. Él no se ha ido, está esperando por ti, porque Él espera que tú vengas corriendo a Él. Oh, llama que te próximo a nosotros, que te glorifique, si tú corres a Él, lo vas a ver de ahora en adelante de una manera diferente. Lo vas a ver a través de tu entorno, de las personas que te rodean, de las circunstancias, lo vas a ver a Él de tal. Porque transfigurarse es mostrarse de una manera diferente, aún en la sombra que te cobija, en el sol que te cubre. Él está mirando por ti porque quizás te ha visto la estación incorrecta, la estación emocional. Y como esa estación te ha empujado sin darte cuenta a esa estación de religiosidad, de religión. Pero Él viene por ti para que tú entiendas que la estación emocional avergüenza. La estación de la religión mata, crucifica, pero la estación de la gracia da vida, es amor. Tú escoges, pero Él ya te ha mostrado su bondad, su favor, su gracia, misericordia. Y hoy una vez más te dice: escoge la vida, hijo mío, escoge la vida, hija mía, escógeme a mí. No una tradición, no normas, piedras que tú pones, no. Yo limpio el camino. Lo he limpiado, he quitado la piedra para que tú puedas correr a mí. Y grandes cosas vienen para ti. Es el lugar donde las palabras y promesas nuevamente cobran vida en el Espíritu. Donde nuevamente las tomas como almohada, como Jacob, para dormir en ellas, soñar con ellas, pensar en ellas. Pero si tú sigues en la estación emocional o religiosa, sucederá como Lázaro. A Lázaro el Señor no quitó la piedra de la tumba, mandó a la gente a que la quitara. Corred la piedra, les dijo. Pero en esta estación Él mismo lo hace. La piedra es quitada, removida, y te espera con brazos de amor. Por eso quizás sea un momento que tú le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque mi relación contigo ha estado oscilante en lo emocional, en lo sentimental. Perdóname porque he priorizado otras cosas, Señor, cuando no he visto tus respuestas, la victoria, el rescate, la salvación como yo quiero. Por eso me he dejado enlazar nuevamente, atrapar bajo monotonías, religiosidad, religión, tradición, costumbre. Perdóname, me he dejado esclavizar, me he esclavizado, Señor, y no me he dado cuenta. Por eso esas cuerdas de esclavitud no me dejan correr hacia ti, no me han dejado correr en libertad, en amor, como lo hizo María.
Por eso tú dejaste establecido qué sucedió en ella, para yo mirar también como en un espejo. Porque yo creo que, Señor, conmigo no fueron 7, fueron muchos más demonios que me subyugaban, me oprimían, me tenían a la puerta, atado en el recodo, herido, resentido, amargado. Pero, Señor, si yo he recibido ya tu bálsamo, tus mantos de perdón, sobre todo de gracia, de misericordia, de favor, de bondad, de poder, ¿cómo no correr hacia ti? ¿Cómo no correr hacia ti, mi Dios? Si la gracia está en ti, y esa gracia tú la viertes sobre mi vida y sobre toda mi casa, porque no solo me has visto a mí, has visto a los míos. Perdóname si me he descuidado, Señor. Porque así como transformaste la vida del apóstol Pedro y toda su casa, si lo haces con la mía, tú sigues siendo el mismo y tus promesas son firmes. Quiero esperar en la estación correcta, esperar en ti, Señor, en gracia. Por eso aquí estoy, Señor. Aquí estoy entregando lo que soy, suelto mis mantos, suelto lo que soy, suelto lo que yo era, suelto lo que ha puesto mis tesoros, los suelto y los pongo al camino, Señor. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, sé tú una vez más dirigiéndome, Señor, tú sobre mí. Tú ibas encima del pollino dirigiendo y guiando, pero a veces, Señor, te he bajado y yo soy quien te quiero ordenar y decir cómo y enseñar a ti la manera. Perdóname, perdóname, perdóname. Y dile, Señor, una vez más te pido, pon tu manto sobre mí, dile, pon tus mantos sobre mí, los necesito hoy, pon tus mantos sobre mí, quiero caminar con tus mantos sobre mí, no pisotear lo que tú, Señor, has hecho en mi vida, no pisotear la manera como tú has actuado en gracia, sino todo lo contrario, Señor, tus mantos, cuidarlos, valorarlos, protegerlos, apreciarlos, porque son los que marcan la diferencia. Dile, Señor, pon tus mantos sobre mí, ponte unos segundos sobre tus pies, levanta tus manos a Él y dile, Señor, pon tu manto sobre mí, aquí estoy, dispuesto está mi corazón y dispuesta está mi vida. Desátame, Señor, ayúdame a desatarme en lo que me he atado voluntariamente, Señor, sin darme cuenta de las consecuencias. Pon tu manto, Señor, y desátame, tu poder y tu unción vengan sobre mí, desátame. Pero que tus mantos reposen sobre mí, Señor, y tú en mí. Dile, siéntate en el trono de mi corazón, de mi vida, sé tú mi Señor y Salvador por siempre. No quiero actuar en emociones que son temporales y que avergüenzan. No quiero, Señor, nuevamente esclavizarme en la religiosidad que mata. Señor, entro a tu estación de gracia, de bondad, de amor, de misericordia, para vivir en espíritu y en verdad agradecido, amándote y adorándote, mi Rey. Aquí estoy, Señor, aquí estoy por ti, estoy para ti. Lléname con tu gracia, que te necesito hoy, Señor. Te necesito hoy, lléname con tu gracia y transforma, Señor, la vida, así como